Sean bienvenidos a un nuevo dato rápido. Este video será exclusivo para usuarios de Linux Mint y su interfaz Cinnamon. Quise probar las extensiones de la interfaz gráfica ya que Cinnamon, spoiler, no funciona el paquete Compiz para darle mejor aspecto visual al sistema. Para que este funcione en Linux Mint tendrás que usar la versión Mate preferiblemente o XFCE. Realmente Compiz fue diseñado para usarse en Gnome o Mate. Muy bien, ahora al punto que quiero llegar es al siguiente. Recomiendo, si has llegado a usar las extensiones, que son pocas, y nos permite mejorar o hacer modificaciones al aspecto visual, presta atención. No uses la llamada slider, está rota. Les explico. Este ocultará o hará invisible todas las ventanas. Quiero mostrarles cómo hice para solucionar este inconveniente, y si cometiste el error de instalar y activar la extensión slider, no te preocupes que es fácil de solucionar. Antes de comenzar, si te es útil la información, no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal donde trato temas sobre variedades tecnológicas. Mi nombre es Jelmerson y sin más introducción, comencemos. Primero, para ingresar, simplemente en el menú de inicio escribimos extensiones o hacemos clic en configuración del sistema, centro de control, y en el apartado preferencias hacemos clic en extensiones. Acá tengo instalados 3, de los cuales tengo activas 2, que les comentaré más adelante. Vamos a la pestaña descargar e instalamos Slider para mostrarles cómo vamos a solucionar el inconveniente. Pero ya saben, no la instalen. Algo más que quería mostrarles es que si hacemos clic en el icono más información, nos dirige a los comentarios sobre esta extensión de Cinnamon que nos dejan los usuarios. El primero menciona completamente roto y deja las ventanas invisibles, y da una recomendación sobre cómo podemos solucionar. Pulsando Control Alt F1 cambiamos el TTY, es decir, la pantalla sin interfaz consola, donde vamos a ingresar este comando para reiniciar el escritorio apagando todas las extensiones. Muy buena opción. En el segundo comentario da otra opción, primero loguearnos como superusuario y luego borrar la carpeta de la extensión Slider, para luego seguir una serie de pasos. Yo lo he hecho totalmente diferente y a mi parecer fue mucho más fácil. De todas formas, es bueno conocer estas otras. Agradecido con ellos. Ya teniendo instalado Slider, ya les dije, pero no la instalen. Ahora miren esto. Nos vamos a la pestaña Gestionar para activar las extensiones y estas comiencen a funcionar. Pulsamos en el botón Activar, que tiene signo más. Notamos que al abrir cualquier ventana, esta queda totalmente invisible. Cualquiera que intentemos visualizar queda invisible. Hay que destacar que aunque sea así, dicha ventana está activa y estará allí aunque no la podamos ver. La solución es la siguiente. Primero nos aseguramos de tener abierta y en primer lugar la ventana de extensiones. Posicionamos el puntero del mouse en el icono de dicha ventana para que se nos muestre un cuadro con la vista previa, y luego pasamos el puntero hasta allí y así lograremos ver la ventana. Tenemos que memorizar dónde está el botón desactivar, este que tiene el signo menos. Les muestro con una foto como he hecho. Esto nos servirá de guía. Ahora vamos a mover el puntero del mouse a donde hemos puesto el dedo y notaremos que está posicionado donde es porque aparece el nombre del botón desactivar. Simplemente hacemos clic izquierdo con el mouse y eso es todo. Problema resuelto. Así de fácil. Ahora sí, aprovechemos de desinstalar acá en este icono con la X. Ahora voy con un dato extra rápidamente. Quería mostrarles estas dos extensiones que me parecieron buenas. La primera, efectos de clic de ratón. Básicamente muestra un efecto cada vez que hacemos clic en el ratón. Por ejemplo, acá tengo un color para el clic izquierdo y otro color para el clic derecho. El clic central también tiene su color, pero no funciona. No importa. Para configurar, hacemos clic en el icono con los engranajes. Acá podemos poner los parámetros a gusto propio. Por ejemplo, la forma del icono, la animación que queremos que haga, el color del mismo, etc. La segunda, fondo de pantalla dinámico de Cinnamon, lo que hace es cambiar el fondo de pantalla según la hora. En este momento se ve hacia el fondo, que serían las 3 p.m., las 15 al parecer. También disponemos de distintas opciones con las que podemos configurar a nuestros gustos personales. Tendremos otros fondos por los que es posible alternar o seleccionar. Voy a dejar esta que es la que había seleccionado anteriormente. Pulsaré aceptar.
Y esta de marca de agua nos coloca en el escritorio algún icono o imagen que queramos como una marca de agua. Y esto sería todo por este dato rápido. Si les ha parecido útil pueden hacérmelo saber en los comentarios. Por favor no olviden regalarme un like y suscribirse si desean enterarse de un nuevo video sobre variedades tecnológicas. Que Dios les bendiga, hasta la próxima.